¿Cómo funciona un disco duro y la recuperación de datos? En esta presentación te vamos a mostrar qué es un disco duro y cómo funciona, cómo se guarda la información, cómo se borran los datos, qué es y cómo funciona la recuperación de datos, las precauciones que debes seguir, algunos conceptos clave y los pasos del proceso de recuperación. Al final, revisaremos contigo 4 casos de estudio, en los que vamos a aplicar los conceptos clave mencionados. Recuperación de datos COM-MX, SADCV. Empresa fundada en 2010, dedicada exclusivamente a la recuperación de datos de dispositivos de almacenamiento electrónico. Nuestro personal ha recibido capacitación de empresas líderes en el sector, y tenemos la experiencia de haber atendido más de 30.000 consultas a lo largo de casi 12 años. Precaución. Presentamos esta información de manera simplificada para que se entienda fácilmente. Los procesos reales son mucho más complejos y existen variables no mencionadas. Para la recuperación de datos se requiere de instalaciones y equipo especial, herramientas, insumos y refacciones, programas, entrenamiento, experiencia y soporte técnico. Empezaremos viendo qué es un disco duro, cómo se guarda la información y cómo se borran los datos. En las notas del video podrás encontrar cómo descargar esta presentación. Así, podrás leer y comprender mejor cada concepto. Puedes plantear tus dudas en los comentarios, o puedes suscribirte a nuestro grupo de Facebook, en donde un especialista te ayudará a resolverlas. El vínculo al foro también lo podrás encontrar en las notas del video. Te recomendamos suscribirte a nuestro canal, para que no te pierdas las actualizaciones que estaremos publicando. El disco duro es un dispositivo electromecánico que almacena y recupera información, desde uno o más discos magnéticos que giran a gran velocidad. La lectura se realiza con cabezas lectoras, empotradas en un brazo actuador. Cada cabezal planea a menos de 1/1000ª de pulgada de la superficie de los platos en movimiento. Ahora bien, ¿cómo se guardan los datos en el disco duro? Cuando encendemos el disco, el motor hace girar los platos magnéticos a gran velocidad. Este giro genera un colchón de aire de micras de espesor, y le permite al cabezal planear muy cerca de la superficie. Desde esa posición, el cabezal puede cambiar la orientación de granos de material magnético en los platos. A nivel físico, los datos se guardan cambiando el estado de pequeños grupos de partículas de material sensible en los platos. Según su orientación magnética, los grupos de partículas pueden interpretarse como 0 o 1. A cada 0 o 1 se le llama bit. El bit es la unidad mínima de información que puede ser grabada. Un byte equivale a 8 bits. Un sector es un grupo de bytes. Un clúster es un grupo de sectores. De manera simplificada, podemos ver que la superficie de los platos se organiza en 1. Pistas, 2. Sectores, y 3. Cilindros. Cuando se fabrica un disco duro, se le prepara para la lectura y escritura, con un formato de bajo nivel. Este formato consiste en hacer un mapa de la superficie de los platos, para saber cuáles sectores se pueden leer y cuáles no. Cada disco tiene un patrón distinto de sectores, por lo que todos los discos duros son diferentes, incluso si son de la misma marca, modelo y capacidad. Al formatear el disco duro, el sistema de archivos crea un mapa. Este mapa es conocido generalmente como FAT, File Allocation Table, o también como tabla de asignación de archivos.
Al grabar cada archivo a nivel lógico, se le asignan varias direcciones en la tabla de asignación de archivos. A continuación, el archivo se fragmenta y sus partes se graban de manera aleatoria, en el espacio disponible en los platos magnéticos, al momento en que damos la instrucción de guardar. Por ejemplo, si grabamos un archivo de 16 megas y usamos un tamaño de sector predeterminado de 1 mega, el archivo se divide en 16 partes o fragmentos, mismos que se distribuyen aleatoriamente en los platos. Esta es la razón por la que los archivos se fragmentan físicamente. Continuando con el mismo ejemplo. A cada fragmento se le asigna una dirección, en la tabla de asignación de archivos. En el explorador de Windows, podemos ver una representación visual del contenido de la tabla. ¿Qué pasa cuando eliminamos un archivo? La instrucción de borrar solo elimina el primer fragmento. Esto le indica al sistema que todos los espacios correspondientes al archivo borrado ahora se pueden considerar como disponibles. En el explorador dejamos de ver el archivo, pero los fragmentos permanecen en su lugar hasta que son sobrescritos por nueva información. Como cualquier dispositivo, los discos duros pueden fallar, además de que también existen los errores humanos y los accidentes. Hay más de 40 fallas posibles, y casi siempre podemos encontrar más de una. Los datos se pueden destruir fácilmente, con consecuencias desastrosas. Pero existen grandes probabilidades de recuperación, si se ejecutan las acciones correctas. En la siguiente sección veremos qué es y cómo funciona la recuperación de datos. Mencionaremos las precauciones y los conceptos clave que hay que conocer antes de intentarla. También revisaremos las 4 fases del proceso. Después, veremos cómo funcionan los programas de recuperación de datos. Finalmente, analizaremos 4 casos de estudio, para conocer algunas variables que vale la pena considerar. Te recordamos que puedes descargar esta y otras presentaciones en nuestro sitio web recuperaciondedatos.com.mx. Suscríbete a nuestro canal y dale clic en la campana, para que no te pierdas las actualizaciones que publicamos para ti cada semana. La primera medida de precaución es también una de las más importantes. Apague el disco. Si los datos son importantes, siempre será mejor acudir a un profesional. Antes de intentar la recuperación de datos, pregúntese si usted o su técnico cuentan con lo necesario para lograrla. Generalmente no existe una segunda oportunidad. No se confíe si usted, o el técnico, no está certificado o entrenado para la recuperación de información. Si solo le ofrece intentar a ver si puede recuperar los datos. Si no cuenta con equipo especial, como PC3000 o Atola, entre otros. O si no puede explicarle las alternativas y el proceso a seguir para la recuperación de sus datos. En pocas palabras, si sus datos valen más que el dinero, o si perder la información lo pone en riesgo, o si le puede causar grandes pérdidas, lo mejor será acudir a un profesional. Según datos de la industria, las empresas que pierden su información y que no la recuperan, salen del mercado antes de 2 años,
y la mayoría de ellas no vuelve a funcionar. Por eso es muy importante no arriesgarse a perder sus datos. Existen al menos dos daños que no son recuperables: la sobreescritura de datos y el daño físico a los platos magnéticos. Sobreescritura de datos es cuando, por cualquier causa, datos nuevos ocupan el espacio físico de los datos anteriores. Reinstalaciones, aplicación de programas e intentos fallidos de recuperación, sobreescriben los datos y los destruyen sin remedio. Daño físico a los platos es cuando, por cualquier causa, los platos magnéticos se contaminan, se rayan, se dañan o se destruyen. La apertura y la manipulación incorrecta del disco, así como los intentos fallidos, dañan los platos y destruyen la información. Existen muchos otros daños que pueden ser no recuperables. En resumen, para recuperar los datos debemos reparar el disco sin hacer más daño, sin sobreescribir los datos y sin dañar los platos magnéticos. Proceso de recuperación de datos. Según Wikipedia, la recuperación de datos es el conjunto de técnicas y procedimientos utilizados para acceder y extraer la información almacenada en medios de almacenamiento digital, que por daño o avería, no pueden ser accesibles de manera usual. El proceso de recuperación de datos consta de 4 pasos. Diagnóstico, reparación de emergencia, clonado y recuperación de datos. Diagnóstico. Para iniciar el diagnóstico, debemos investigar los antecedentes, síntomas y agravantes de la falla, así como las acciones que se han llevado a cabo para intentar la recuperación de datos. El diagnóstico es muy importante, porque no se puede solucionar un problema si no se sabe cuál es. Además, un disco dañado puede ser destruido, si se le obliga a trabajar en mal estado. Del diagnóstico depende la elección de las técnicas adecuadas, para solucionar cada tipo de falla detectada. El diagnóstico sirve también para saber qué refacciones y equipo vamos a necesitar. Con estos datos podemos calcular el precio y el tiempo de entrega de la recuperación. El costo se calcula en función al tipo de falla, marca y modelo del disco, disponibilidad de refacciones y uso de instalaciones y equipo especial, entre otros conceptos. La suma de estos costos forma el precio final, y nos ayuda a calcular el tiempo de entrega. Reparación de emergencia. Una vez que conocemos el problema, podemos repararlo. Existen más de 40 tipos de falla,
que se clasifican en 3 grupos. Daños lógicos, daños físicos externos y daños físicos internos. En primer lugar, los daños lógicos son aquellos que se pueden solucionar con análisis y programas. Por otra parte, los daños físicos externos son los que se pueden reparar de emergencia o con el uso de equipo especial, pero sin tener que abrir la unidad. Por último, los daños físicos internos son todos aquellos que requieren de la apertura del disco, en ambiente controlado del laboratorio para evitar su contaminación. En el laboratorio podemos hacer reparaciones de emergencia, cambio de piezas, o el cambio de los platos a otra unidad para su lectura. En el laboratorio se hace lo que sea necesario para lograr la recuperación. Otras fallas incluyen daños por hormigas y otros insectos, fuego, polvo, moho, salitre o ácidos, celulares, imanes y bocinas, caballos, perros, gatos o pájaros, plátanos y otras frutas, por vibración, sonido o aplastamiento, errores de programación del fabricante, discos remanufacturados o falsos, discos reconstruidos o refurbished, tecnologías híbridas o poco comunes, actos de personas incompetentes y otras causas no mencionadas. Una vez reparado el disco, podemos hacer clones o copia de los datos, reparaciones de emergencia, cambio de piezas, adaptaciones o reprogramación, cambio de los platos a otra unidad para su lectura, y en general todo lo que sea necesario para lograr que el disco funcione, para leerlo y poder hacer un clon o su imagen. Clonado. El clonado consiste en hacer una copia sector por sector de todo el disco duro, la que incluye sectores con información y sectores aparentemente vacíos. El destino debe ser otro disco duro, de igual o mayor capacidad, o un solo archivo, en otro disco, al que se le conoce como imagen. Si el clon o imagen son parciales, todavía pueden ser de utilidad para la recuperación de datos. Recuperación de datos. En esta cuarta parte del proceso es que podemos utilizar los programas de recuperación de datos para escanear el clon o imagen. Todos los programas de recuperación trabajan bajo los mismos principios, y no existe uno que sea más profesional o más fuerte, pero sí hay que elegir el más adecuado para cada situación. Para los tipos de archivo comunes en Microsoft Windows, programas como Recuba o RStudio pueden ser suficientes. Si los archivos están dañados, o si solo son leídos parcialmente, o si están corruptos, a veces se pueden reparar, lo que requiere de otros programas, experiencia y conocimientos en el campo de la reparación de archivos dañados. Los programas de recuperación de datos trabajan de dos formas. La primera es reconstruyendo la FAT o su equivalente, recolectando los fragmentos de los archivos y ensamblándolos. Es como reconstruir un rompecabezas con un instructivo o un mapa. Si no hubo sobreescritura o daños, los archivos se recuperan con la ubicación y nombres originales. La segunda forma es, analizando la información contenida en los sectores perdidos, o marcados como libres. A continuación, los fragmentos se ensamblan en función al tipo de archivo,
pues los archivos del mismo tipo comparten estructuras similares. El resultado son archivos reconstruidos y acomodados por extensión. Aunque pueden ser funcionales, a veces no incluyen el nombre y ubicación originales. Las técnicas de recuperación de datos cambian dependiendo de la marca, modelo y capacidad, firmware y fecha de fabricación, tipo de interfaz, el tipo de falla y agravantes, sistema de archivos y sistema operativo, equipo y herramientas especiales disponibles, la necesidad de hacer reparación de archivos y los requerimientos especiales del cliente. Después del escaneo, se guardan los datos recuperados en otro disco. Se verifica la integridad de archivos recuperados. Se reparan los problemas que sean reparables. Se elabora un reporte. Si el proceso fue exitoso, se cobra lo acordado. Se entrega una copia de los datos al usuario. Se aprovecha para aprender y educar al usuario acerca de los respaldos. Por privacidad, después de la entrega, se borran de nuestros servidores todos los archivos del caso, clon o imagen, copias de archivos, etc. Casos de estudio. Le recordamos que esta información se presenta de manera simplificada, para que se entienda mejor. Las combinaciones de disco y tipo de falla son únicas, por lo que estos casos solo se deben considerar como ejemplos básicos, y no como instructivos para tratar otros, que pueden parecer similares. Los procesos reales son mucho más complejos, y existen variables que no han sido mencionadas. Todos los casos, incluyendo los de daño lógico, requieren de equipo especial de recuperación, para proteger los discos originales contra escritura y cortocircuito. A continuación, analizaremos brevemente 4 casos de estudio, de discos con fallas comunes. Para hacer más ágil su análisis, en esta sección no realizaremos la lectura de cada diapositiva, sino que se proyectarán en secuencia, dándole tiempo para leer cada una. Le recordamos que en las notas del video podrá encontrar los vínculos para descargar esta presentación en PDF. Por último, si aún no lo ha hecho, le recomendamos suscribirse a nuestro canal de YouTube, para que no se pierda de las actualizaciones que publicamos cada semana. Puede seguirnos en redes sociales o puede visitar nuestra página web en recuperaciondedatos.com.mx. A continuación, analizaremos casos de discos con daño lógico por formateo, formato RAW, daño de firmware y daño físico por golpe.
Conclusiones. Ahora conoce básicamente cómo funcionan los discos duros, cómo se graba y se borra la información, qué hacer en caso de falla, y cómo funciona la recuperación de datos. La probabilidad de recuperar los archivos es alta, pero solo si se toman las decisiones correctas. El principio más importante de la recuperación de datos es no hacer más daño. Debemos tener el máximo cuidado para no sobreescribir la información y no dañar o contaminar los platos magnéticos. La recuperación de datos es una especialidad que requiere de técnicas y herramientas, instalaciones, refacciones e insumos especiales, programas y equipo, capacitación y soporte. Si los datos son importantes, solicite ayuda a un profesional. El especialista está en línea. Para una consulta gratuita, llámenos o visite recuperaciondedatos.com.mx. Los especialistas en recuperación de datos en México. Solicite ayuda ahora.